Bien. Bueno, pues en el laboratorio de hoy vamos a seguir profundizando un poco con la tecnología, ¿no? Que hemos empezado a ver ya en la semana pasada, que es JavaScript. Pero en particular vamos a ver en detalle cuál es el framework que vamos a utilizar dentro del servidor. Como estuvimos viendo, JavaScript se puede utilizar en cliente dentro del navegador, pero gracias al invento este de Node.js lo podemos utilizar para desarrollar backend de nuestra aplicación, es decir, la parte del servidora. Veremos que este framework, que es Node.js, es bastante versátil, nos da bastante facilidades, nos permite, por ejemplo, tener un repositorio central de bibliotecas o paquetes que podemos utilizar en nuestro proyecto, y también podemos publicar lo que nosotros hacemos como nuevos paquetes dentro de ese repositorio central. Entonces, Node.js nos da un esquema para definir las dependencias entre nosotros y otras bibliotecas y gestionar la instalación, etc. Además, vamos a ver que existe una versatilidad enorme en tipos distintos de módulos que podemos encontrar. Hay uno en concreto que vamos a utilizar a lo largo de toda la asignatura que se llama Express, que es un módulo de estos que está disponible en Node.js, que nos permite hacer el esqueleto de un servidor web. Vamos a recordar un poquito qué era eso de un servidor web y desempolvando un poquito lo que hicisteis el año pasado en Easy. Vamos a ver las diferencias que hay entre lo que hicisteis en Easy y lo que vamos a hacer nosotros aquí en la parte de backend, ¿vale? Un aviso. Yo durante toda la clase estaré mezclando conscientemente, para que os acostumbréis, paquete, módulo o biblioteca. Es lo mismo. Paquete, módulo o biblioteca es lo mismo en el concepto de Node.js. Al final es un trozo de funcionalidad que tú de alguna manera importas en tu proyecto y puedes utilizar, ¿vale? Lo que sí me gustaría es que ninguno de vosotros uséis jamás la palabra librería, porque librería es una mala traducción de library. Library en inglés, ¿qué significa en español? Biblioteca, no librería. ¿Cómo se dice librería en inglés? ¿Qué es una librería? Un sitio donde... Bookshop, donde se venden libros. Entonces, aquellos que digáis librería, que sepáis que lo estáis diciendo fatal. O me decís library en inglés, o me decís biblioteca, pero decir librería es una barbaridad. Entonces, o me decís biblioteca, o me decís módulo, o me decís paquete, ¿vale? Pero nunca librería, ¿vale? Si a mí se me escapa, tenéis toda la autorización del mundo para decirme de todo. Alguna vez se me ha escapado. Pero bueno, bien, dicho lo cual, para hacer todo el laboratorio de hoy, nos vamos a meter ya en nuestro esquema de Cloud9. Voy a arrancar el sistema, a ver si puedo, aquí, crearme un nuevo workspace que se va a llamar supongo que estáis todos dentro de Cloud9. Todos tenéis cuenta de Cloud9, ¿verdad? Bien, yo ya he creado un workspace, si no, vosotros tendréis que darle a crear, ¿vale? Y voy a abrirlo directamente tal como lo tenía porque lo dejé en la clase anterior, ¿vale? Bien, una vez que lo creéis, en principio vosotros deberéis de tener el workspace vacío, si está, o con los archivos de prueba que os pone Cloud9, que es un index.html, creo, y si habéis seleccionado en el esquema de workspace, habéis seleccionado de tipo HTML, debéis de ver un par de archivos. Podéis darle a borrar lo que tengáis, ¿vale? Pero bueno, si queréis lo podéis dejar ahí. Lo importante es que vamos a empezar a trabajar todos en este directorio. Bien, como os decía, vamos a utilizar Node.js. Todo proyecto en Node.js, toda aplicación en Node.js es a su vez un módulo
o un paquete. Y la forma de definir un proyecto en Node.js es definir un archivo, crear un archivo que es donde dices cuál es el nombre del proyecto, qué versión tiene, de qué depende, etc. Ese archivo de manifiesto un poco del módulo se llama package.json, pero lo bueno es que no tenemos por qué crearlo nosotros a mano. Tenemos una utilidad que nos permite construir ese archivo. Entonces, lo primero vamos a crearnos una carpeta. Os recomiendo que siempre os creéis una carpeta por cada laboratorio. Yo voy a crearme una que se llame L04B. Que es porque yo lo he hecho ya, tengo el L4A, vosotros vais a hacer el L4B, L04B, que está aquí, que está vacía, y ahora lo que vamos a hacer va a ser construir ese archivo de manifiesto usando un comando que se llama npm. npm viene de Node Package Manager, ¿vale? Recordamos, package, paquete, módulo, biblioteca es lo mismo, ¿vale? Pues npm tiene muchos subcomandos. Si lo ponéis sin nada os dice todos los subcomandos que hay. Es como un poco como Git, ¿no? Que Git tienes ahora el Git commit, Git no sé cuánto. Pues aquí npm igual. Entonces uno de ellos se llama npm init y él te empieza a preguntar las cosas que va a poner en el package.json, en el manifiesto. Lo primero que te dice, ¿cómo quieres que se llame tu paquete? El identificador de tu paquete, el que vas a crear. Lo suyo tiene que ser un nombre, creo que no tenga ni espacio ni empiece por números, creo. Es la única restricción que tiene. Entonces, lo normal suele ser llamarle tal como se llame el directorio. Por defecto te pone tal como le hayáis puesto al directorio. Yo lo voy a dejar así. Si lo queréis dejar por defecto, le dais a Enter. Ahora, te dice qué versión quieres ponerle. Ellos empiezan normalmente en la 1.0.0, pero a mí me gusta siempre ya empezar por la 0.0.1. Node asume el tipo de versionado con los tres numeritos estos. No sé si estáis familiarizados qué significan cada uno de esos tres numeritos. Habéis visto que muchas versiones son siempre una composición de tres numeritos separados por puntos. ¿Sabéis qué significa cada numerito? Bueno, el primero se suele llamar el major number, que es el número mayor de versión. El segundo es el minor number y el otro hotfixes. ¿Por qué? Porque lo que tú sueles hacer es que cuando tú creas una nueva versión de un proyecto que rompe compatibilidad con lo anterior, que esta nueva versión, si alguien está utilizando este módulo con los cambios que has hecho ya no le va a funcionar, tiene que adaptarse a la nueva versión. Al romper compatibilidad con lo anterior debes de hacer un nuevo major number. Sería la 2.0. Ahora, los minor numbers son cambios progresivos que no rompen compatibilidad. Nuevas funcionalidades que en principio le deben de seguir funcionando a todos los que estén en la 2.x. Y el último es cuando tú quieres hacer un pequeño cambio porque has descubierto un bug o algo rápido que no quieres esperar mucho. Eso es una hotfix. Es como algo que tocas, arreglas rápidamente y subes y generas una versión rápida para arreglar ese bug o ese es el último numerito, ¿vale? Entonces, 0.0.1, en realidad nosotros, yo lo haría 0.010, sería lo más formal, ¿no? Porque vamos a hacer la versión 0. A mí no me gusta poner versión 1 hasta que no hay algo que funciona para un cliente final, que funciona algo, ¿vale? Bueno, descripción, pues aquí podéis poner lo que queráis. This is a module for lo que queráis. Y ahora os pide el entry point. ¿Qué significa el entry point? El entry point es cuál es de todos los archivos. Esto igual que en Java, que tú puedes tener un montón de archivos .java, o en PHP, que puedes tener muchos archivos PHP. Tienes que definir cuál es el inicial, el principal que se debe de cargar. En este caso la convención es que se llame siempre index.js. Igual que en PHP, por ejemplo, cuando tú ponías el nombre de una carpeta, si no decías nada más, buscaba el archivo index.php, pues aquí igual. Por defecto ese suele ser lo normal, así que yo lo voy a dejar también con index.js. Y ahora te pide que definas un archivo, un comando de testing, porque quieren fomentar mucho el TDD, el Test Driven Development. Nosotros lo del test no lo vamos a ver hasta dentro de 2 o 3 semanitas, con lo cual por ahora vamos a dejarlo sin nada. Y por último, casi te dice, por último no, quedan 2 o 3 cosas más.
Si el código que tiene esto está en un repositorio Git, todavía no lo hemos subido, no hemos hecho nada, lo estamos haciendo por primera vez, pues nada. Y si quieres catalogar tu módulo con palabras clave, ¿esto para qué sirve? Para que si tú esto terminas y hace una funcionalidad interesante y tú crees que le puede servir a alguien, lo puedes subir al repositorio central de paquetes de Node y la gente podría buscarte por esas palabras clave. Por último, penúltimo, perdón, autor, yo aquí pues suelo poner el correo electrónico, por ejemplo, o podéis poner vuestro usuario de Twitter, lo que queráis, y la licencia, que tienes que decir si esto es código abierto, o sea, si es un código abierto va a ser, porque cuando tú, bueno, todo depende de dónde quieras subir este módulo. Hay formas de hacerse un repositorio privado de la organización o pagar por tener repositorios privados donde puedes guardar módulos y que nadie puede ver el código fuente. Pero desde luego, si lo subes a un repositorio central como de manera gratuita, el código es abierto. Perdón, el código es visible, porque esto es JavaScript, no se compila. Entonces, lo que sí puedes decidir es qué tipo de licencia quieres para tu código. Sabéis que existen distintos tipos de licencias a la hora de abrir licencias abiertas. Por poneros un ejemplo, hay licencias que se denominan contaminantes y licencias no contaminantes. GPL, por ejemplo, si la conocéis, una licencia contaminante en el buen sentido, ¿vale? No en el mal sentido, porque si tú pones algo GPL, lo que estás diciendo es que todo aquello que lo use tiene que ser GPL también, si no, no permite su uso. Es decir, si tú quieres usar esto, tu código tiene que ser GPL también. Hay otras que no, que tú puedes dejar el código abierto y lo puedes meter dentro de un proyecto cerrado. Pueden usar el módulo, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de licencias. ISC creo que no es contaminante. Creo, no estoy seguro. Bueno, y bueno, te pide si quieres confirmar tus datos y te dice, vale, pues voy a escribir el archivo package.json con todos los datos que me has pasado, que están aquí. ¿Vale? ¿Qué cambios hay? Pues de pronto, si hacéis ls, veréis que hay un nuevo archivo que se llama package.json, que si lo abrís, veréis que tiene todo lo que hemos dicho. Este archivo sigue el formato JSON o JSON en inglés. Es el formato en el que se serializan los objetos en JavaScript. Lo bueno que tiene este formato es que con una sola línea de código eres capaz de transformar esto en un objeto en memoria que tiene todas estas propiedades y a la vez con una sola línea de código puedes un objeto transformarlo en un archivo de estas características. Entonces es muy fácil de parsear. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña modificación porque fijaros, esta parte de lo de los scripts, esto es una funcionalidad muy interesante que da Node para que tú definas scripts de tratamiento, por ejemplo, para instalar, para hacer test, para configurar, para hacer un montón de cosas. Entonces tú puedes definir distintos tipos de script. Hay uno que se suele hacer siempre que se llama start. Voy a machacar el de test porque el de test no lo estoy utilizando, con lo cual voy a machacar donde ponía test, voy a poner start y toda la comilla lo voy a borrar, ¿vale? Voy a dejar solo con esto y aquí voy a definir un script para lanzar el proyecto. ¿Cómo se lanzaría el proyecto? Pues nosotros estamos usando Node y ahora tendríamos que decir cuál es el archivo que queremos lanzar, que como vamos a tener un archivo que se llama, todavía no lo tenemos, pero se llama Node Index. Esta va a ser la manera de arrancar mi proyecto, lanzando Node Index.js, ¿vale? Otra cosa que quiero que miréis, si estáis haciendo este cambio conmigo, fijaros que ahí arriba el package.json se ha vuelto una pelotita, ¿veis la pelotita, no? Ese circulito. Eso significa que este archivo no está guardado todavía. Entonces, si le dais a control S, los que tengáis Mac, comando S o como sea, se guarda y ya esa pelotita de aquí, ahí se ha convertido en una X. Os recomiendo que automaticéis eso mucho, que siempre deis a control S cuando terminéis, porque si no os hacéis un lío de que no está guardado y demás, ¿vale? Siempre recordar
Y cuando algo no funcione como debe de funcionar, a ver si somos capaces de que se os encienda una bombillita diciendo, ostras, no habré guardado el archivo, voy a verificarlo, mirar si alguno de vuestros archivos tiene la pelotita esa, significa que no está guardado, ¿vale? Bien, control S. Yo le doy a control S por gusto, me da gusto cada vez que le doy a control S. Mira, control S. Otra vez, control S. Bien, pues ya está. Con esto ya lo tenemos todo. Este archivo package.json ya podemos utilizarlo para lanzar los scripts. Entonces, ahora mismo mi paquete no tiene nada. Tengo que crear ese archivo index.js. ¿Cómo lo creo? Pues puedo puedo usar un comando de Unix que se llama touch, tocar, index.js. Esto lo que hace es que crea un archivo vacío, que lo tengo aquí, ¿ves? Lo abro y ahora mismo esto no tiene nada. Vamos a hacer un console log my first Node.js library. Muy bien. Y una vez salvado, por cierto, salvado es una muy mala forma de decir en español, es guardado. Una vez guardado el archivo, ¿cómo podemos arrancar el proyecto? Pues como tenemos escrito el script start, podemos hacer npm start. Y esto lo que va a hacer es arrancar el proyecto y lanzarnos el código, ¿vale? Todo bien, ¿no? Hasta aquí, ¿no? ¿Todos podéis bien? ¿Ha ido por ahí? ¿Sí? Si no le pones el script lo de estar con el Node.js, te lo pone como predeterminado que busque el index. No. Hay que ponerlo explícitamente. Sí, de hecho este main, sinceramente yo no sé para qué lo utiliza, yo no lo he utilizado nunca, pero te lo pide el package.json. Bueno, pues con esto ya lo tenemos, ya tenemos una manera ya hemos hecho un paquete en Node.js, ¿vale? Bueno, evidentemente aquí para sacarle partido a esto lo suyo es utilizar paquetes que ya estén hechos. Si abrís un navegador y buscáis dentro de Google npm, fijaréis que el primer resultado es una biblioteca, es esta, npmjs.com, que es todo el repositorio central de paquetes que tienen. No sé cuántos llevan hasta el momento, pero bueno, fijaros, 11 millones, de desarrolladores. ¿Cuántos paquetes llevan? Que ya tengo curiosidad. Bueno, esto es sobre la empresa. Ah, no, claro, este es el paquete de numbers. Ya, number of packages in npm. A ver cuánto hay. Mira, aquí está, registry in numbers. Ahora mismo 94.000 paquetes. 94.000 paquetes que no está nada mal, pero nada mal. Desde hace ya creo que 2 o 3 años ya en Node.js y npm se han convertido en el ecosistema de desarrollo con mayor número de paquetes disponibles en la comunidad. Hasta hace unos años era Java, pero ya de hace 2 o 3 años Node lo ha superado, pero de lejos. Y la prueba está en que tú puedes encontrar paquetes para lo que quieras. O sea, por ejemplo, imaginaros que queréis, ¿qué te digo yo? Analizar imágenes o tratar imágenes, transformación de imágenes. Imágenes. Pues imágenes, 13.000 paquetes sobre imágenes para decodificar cosas, gestión de tamaño, de todo. Obtención de información sobre imágenes. Que queréis, hacéis reconocimiento de voz. Voice. 500 paquetes sobre temas de voz, de PDF, lo que queráis. Hay paquetes para lo que queráis.
Es bastante potente. Además, suelen ser muy sencillos de utilizar. O sea, por ejemplo, Sana Voice. Si vais el paquete, os suele decir las instrucciones, cómo utilizarlo, bastante fácil. Te dice, oye, pues mira, se utiliza de esta manera, importas el paquete y con esto ya pues sale el sonido. Esto creo que es para... ¿Esto qué es? Para Sana Voice. Yo creo que esto es que te dice una palabra en japonés. O sea, le dices en japonés y te la pronuncia. Te la pronuncia, creo, si no me equivoco. Pero bueno. Bueno, en cualquier caso, que hay un montón de paquetes de un montón de cosas. Bueno, pues vamos a aprender a utilizar un paquete. Imaginemos que queremos hacer uso de una biblioteca. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues el paquete vamos a utilizar... bueno, antes de poder utilizar el paquete necesitamos importarlo, instalarlo en nuestro sistema, en nuestro módulo. Para ello utilizamos la orden npm install. De esta manera le decimos qué paquete queremos utilizar, que en concreto el que a mí me gusta mucho como primer paquete, este que se llama Cool ASCII Faces. Y ahora le vamos a decir además que además de instalarlo, este es el nombre del paquete, que además de instalarlo nos almacene en nuestro archivo de dependencias, en el package.json, que dependemos de este paquete. Después veremos por qué esto es interesante. Con el "-save lo que estamos haciendo es guardando esa dependencia. De hecho, si abrimos ahora aquí el package.json, fijaros que se actualiza automáticamente y hay una nueva sección en la que se pone que este paquete actual depende de un paquete llamado Cool ASCII Faces, y fijaros que pone incluso la versión, porque como están versionados los paquetes, te dice pues la versión actual es la 1.3.4, bueno pues por defecto te voy a decir que tú dependes de la 1.3.4 o superiores. Esta cedilla lo que significa es o superiores. Si tú quisieras decir, no, yo dependo exactamente de la 1.3.4. Yo para poder trabajar solo puedo trabajar con 1.3.4. Le quitas la cedilla y ya sabes que se va a descargar cuando se instale la dependencia la 1.3.4. O puedes decir la 1.3.4 asterisco. Pues hay distintas convenciones a la hora de poner. Yo voy a dejarlo por defecto, ¿vale? No voy a tocar eso. Además, fijaros que cuando hemos de instalar te sale todo el árbol de dependencia. Te dice, vale, Cool ASCII Faces, la versión actual de la 1.3.4, depende de la biblioteca Stream Spigot y Extend 401, y a su vez String Spigot depende de Readable String, que a su vez depende de tal. Lo bueno es que cuando le hemos dado install no solo se ha descargado ese paquete, sino todo el árbol. Ahora mismo ya tenemos dentro de nuestro directorio un nuevo directorio que se llama Node Modules, que son todos los paquetes, el árbol de paquetes que depende Cool ASCII Faces. Y esto está súper bien porque ya, digamos, esta carpeta es una carpeta autoinclusiva. Es decir, ahí está todo. Ya no dependo del repositorio central en ningún momento. Yo podría aquí hacer un zip, descargarme en otro sitio y tendría todo el sistema listo. No tengo que hacer en cada momento descargar las dependencias ni nada de eso. Una vez que me las he descargado, ya están todas ahí puestas, ¿vale? De hecho, lo bueno, además encima, como es JavaScript, yo incluso puedo ver el código. Puedo irme a alguno de estos paquetes y decir, ostras, ¿y cómo es el paquete este de Isarray? Mira, a ver el index.js y ver el código específicamente de Isarray, tocarlo si quiero. No es recomendable porque estaría tocando una biblioteca que si mañana te la vuelve a descargar se machaca el código. Pero podría incluso ver el código de las bibliotecas directamente, ¿vale? Bien, bueno, pues ya tengo la biblioteca instalada, Cool ASCII Faces. ¿Cómo la puedo utilizar en mi código? Bueno, pues lo primero que se hace es siempre importar la biblioteca en una variable. Por ejemplo, le voy a llamar cool y voy a usar la función require, que es como el import de Node.js, al que le tengo que decir el nombre del paquete, tal como está definido aquí, o está en el nombre de la carpeta dentro de Node Modules, ¿vale? Esto tiene que coincidir con el nombre de la carpeta de Node Modules. Si yo no le pongo, si me equivoco aquí, pues no encontrará el módulo.
Si yo lo dejo así tal cual en una cadena, va a buscar dentro de NodeModules. Si yo tengo este paquete en un sitio específico dentro de mi sistema, yo poder poner aquí barra no sé cuánto, barra no sé qué, .js. Podría importar un archivo concreto, pero si yo no le digo nada, lo que va a hacer es buscar el módulo dentro de Node.js, dentro de NodeModules, dentro de la carpeta NodeModules. Bien, una vez que tengo la biblioteca importada, pues ya puedo empezar a utilizarla. Hay bibliotecas que son objetos que ahora puedo utilizar. Esta en concreto es una biblioteca tan sencilla que lo único que te da es una función. Es una función cool que lo que te devuelve es una carita ASCII al azar. Una carita ASCII al azar. Cada vez que la llamas, te devuelve una cadena de texto con una carita ASCII. Entonces, en vez de poner el console log este, voy a voy a imprimir por consola lo que me devuelve la carita, lo que me devuelve la biblioteca cool, ¿vale? Bien, pues si yo ahora hago npstart, pues ahora ya me salen caritas así. ¿A cuál más mona? Venga, pues a ver si os sale, voy a mirar. Asumiendo que todo lo tenemos, vamos a ver cómo podríamos esto subirlo a un repositorio de Git, ¿no? Porque esto es lo suyo. Bien, para subirlo a un repositorio de Git vamos a crearnos un repositorio. Yo me voy a crear un nuevo repositorio que se llame, y os recomiendo que hagáis lo mismo, un repositorio, un nuevo, sí, aquí. Os recomiendo que hagáis un nuevo repositorio, new repository, y que le llaméis SOS 1819. Yo le voy a llamar -labs. Y ahí voy a ir subiendo todo lo que tengo en mis todo lo que estoy aquí desarrollando en el proyecto, ¿vale? Voy a ponerlo privado y le voy a decir que no inicialice ni haga nada, ¿vale? Solo privado y create repository. Bien, una vez que está creado, fijaros que ya podría empezar a subir cosas aquí. Para ello, yo lo que haría sería lo siguiente. Vamos a ver. Primero, bueno, dejarme que haga un apaño. Esto no lo tenéis que hacer vosotros. De hecho, voy a poner el freeze para tener lo mismo que tenéis vosotros, ¿vale? Voy a hacer un momentito un cambio. Bueno, yo me he quedado solo, dentro del workspace tengo solo con una L04B, porque es la segunda vez que lo hago. Vosotros le llamáis solo L04 si queréis. Bueno, pues para poder inicializar un repositorio en Git, lo primero que tengo que hacer es repositorio Git local. Si recordáis, eso se hacía con Git init. ¿Cómo? Ah, perdón. Eso se hacía con Git init, ¿vale? Con Git init lo que hacemos es meter, inicializar un repositorio aquí en el repositorio workspace. O sea, el directorio workspace es el repositorio de trabajo de Git, ¿vale? Yo tengo, insisto, tengo dos carpetas porque tengo lo que hice por la mañana y la vez lo que estoy haciendo ahora con vosotros. Vosotros solo deberíais de tener una única carpeta que se llamara L04, ¿vale? La que estáis trabajando. Bien, una vez que está inicializado, yo ahora podría empezar a hacer un commit de los cambios que he hecho. Pero es interesante hacer una pequeña modificación. Fijaros que yo dentro del L04 tengo
index.js, el package.json y tengo la carpeta nodemodules. ¿Creéis que es interesante meter la carpeta de nodemodules en el repositorio Git? No, porque estoy guardando una biblioteca que ya está hecha, que se puede instalar en un momento. Entonces, lo suyo es decirle a Git que ignore esa carpeta. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, para hacerlo tenemos que crearnos dentro del raíz, ¿vale? Si queréis lo vamos a hacer así. En el raíz, donde fuera de la carpeta, touch.gitignore, un archivo que se llama .gitignore. Este archivo, ¿sí? Pues, y ya has hecho el git init ahí dentro. Pues te recomiendo que lo quites. Para borrar git de un repositorio, lo único que tienes que hacer es rm-rf.git. Si hacéis rm -rf.git, eso borra la conexión de Git, o sea, borra el repositorio de Git local en ese directorio. ¿Vale? ¿Ya? Bien. Si os fijáis, ya hemos hecho el gitignore, está vacío, pero si yo hago aquí un ls no me sale. ¿Por qué? Porque todos los archivos que empiezan por puntos son ocultos. Tengo que hacer un ls-a y ahí me sale todos los archivos ocultos que tengo. De hecho, tengo un archivo oculto .c9, otro archivo .git y un .gitignore. Bien, vamos a abrir el archivo gitignore. ¿Os sale aquí dentro del archivo gitignore en el árbol? Porque aquí en la tenéis que decirle que show hidden files en la ruedecita para que os salga todo lo oculto, ¿vale? Bien, entonces aquí, si lo abrimos, es donde deberíamos de decir, bueno, como la idea es que este repositorio vayamos creando todas las carpetas de cada laboratorio, el 04, el 05, el 06, cada carpeta tendrá su archivo nodemodules que no queremos incluir. Entonces aquí yo tengo que poner todos los nombres de archivo que no quiero que incluya o carpetas que no quiero que se incluyan. Por ejemplo, * nodemodules y el .c9 tampoco quiero que me lo incluya. La carpeta esa .c9 que tiene, que es de Cloud9. Con esto lo que estoy diciendo, ningún subdirectorio que tenga nodemodules, no quiero que metas el nodemodules, ¿vale? Y tampoco quiero que incluyas el C9 dentro de Git. Bien, con eso ya puedo hacer un git add punto. No, recordad que hay que guardar, ¿vale? Hay que guardar, que no se os olvide. Y puedo hacer un git commit -m first commit of, le podéis poner el mensaje que queráis. Bueno, esto lo que va a hacer es meter todo. Aquí yo, como tenía cosas en el L04A, pues ya me las va a meter a mí también, y en el L4B a vosotros solo debería salir dos archivos, el index y el package.json, ¿no? Eso es lo que os sale, ¿no? Vale. Una vez que tenemos hecho el commit, entonces ahora es cuando deberíamos de importar deberíamos de vincular el repositorio local que tenemos con el repositorio externo de GitHub. Fijaros que aquí, si os vais si no habéis hecho nada, os deben de salir aquí estos dos mensajitos de cómo hacer un push de un existing repository. Con esta instrucción, con la primera instrucción que os sale aquí abajo, copiarla vosotros, aquí sale con mi nombre, aquí sale mi caso. En el vuestro tiene que ser distinto, aquí será vuestro usuario de GitHub y el nombre que le hayáis puesto al repositorio. Si os copiáis esta línea de comando y os vais aquí, con esto lo que estamos haciendo es enlazar el repositorio local con GitHub, para que podamos ahora subir lo que tenemos a GitHub, ¿vale? ¿Cómo se puede subir? Pues aquí te lo dice, haciendo un git push -u origin master. Pues te pide el usuario de GitHub y en teoría
Ya está. Si ahora recargo, deberíais de tener ya todas el commit hecho a GitHub con el código que tenéis en Cloud9. Una cosa interesante que os recomiendo para que recordéis en los comandos, como estamos dentro de L04, lo voy a hacer aquí en el L6, recordad que estoy dentro de L04B, ¿vale? Dentro de esta carpeta me acabo de meter dentro del L04B, antes estaba en el raíz, ¿vale? En el L04B hay veces que vosotros vais a estar trabajando un buen rato en el aula y estamos escribiendo un montón de comandos para que no tenéis que estar apuntándolos o recordándolos. Hay un comando que se llama history que te da el listado de todo lo que has hecho en la sesión, ¿vale? Todo lo que has hecho. Y si ponéis history mayor que un nombre, por ejemplo commands.txt, esto lo que hace es que te crea un archivo commands.txt con todo lo que dice, todo lo que has hecho, ¿vale? Previamente todo lo que has hecho. Recuerdo, history mayor que y el nombre del archivo que queráis. Y así tenéis esto, lo podéis incluso meter dentro de Git. Commands of L04B y git push. Siempre es git add punto. Siempre es lo mismo. Siempre es git add punto, git commit, git push. Git add punto, git commit, git push. Siempre es igual. Y lo bueno es que ya tenéis subido en GitHub no solo el código de vuestro servidor, sino también tenéis los comandos que usasteis para generar todo lo que hicisteis durante ese laboratorio y podéis recordarlo, ¿vale? Bueno, todo esto un poco, con esto podemos ver cómo podemos ir subiendo cosas, tenerlo centralizado el repositorio y demás. Vamos a dar el salto un poco ahora a las aplicaciones web, porque todo esto está muy bien para trabajar en local, pero nosotros vamos a desarrollar una arquitectura donde vamos a tener una API, un backend y después vamos a tener un frontend. Pero recordemos un poquito, vamos a recordar un par de conceptos, desempolvar qué era eso de una aplicación web y qué es eso de backend, frontend, de manera que recordéis la arquitectura que hacíais en Easy y que sepáis el cambio que vamos a hacer ahora. Bueno, si recordamos cómo es una aplicación web estándar, ¿vale? En una aplicación web estándar como la que hacíais vosotros en Easy, pues ¿qué era lo que teníamos? Bueno, pues tenemos el navegador, ¿no? Que es donde nosotros metemos aquí una cosa y le damos al botón de ir o le damos a enter. ¿Qué es lo que metemos en un navegador arriba? Una URL. ¿Qué pinta tenía una URL? La URL pues tiene, si ponemos un ejemplo de URL, tenemos http, por ejemplo, / servidor.com / path y file HTML, ¿vale? ¿Qué partes vemos aquí claramente? Tenemos una parte que es el servidor, ¿no? Al que accedo. Después tenemos esto al principio, que es el protocolo. Y después, a partir de la barra, viene lo que se puede llamar el recurso, ¿no? Que accedo dentro del servidor. Existen otros protocolos. Además de HTTP, ¿qué otros protocolos podemos usar? HTTPS, ¿cuál es la diferencia?
Uno es seguro y está certificado, pero además de eso, ¿me podéis elaborar un poquito la respuesta como buenos ingenieros informáticos que sois? SSL, que usa SSL. HTTPS es que se utiliza SSL en vez del TCP/IP normal básico. ¿Y os acordáis que era SSL? ¿Qué? ¿Él? Está relacionado con los certificados. Una conexión segura, encriptada a nivel de socket. Eso se llamaba Socket Security Layer, que es que el socket que tú abres, el socket TCP/IP que tú abres entre un punto y el otro punto, en vez de mandar los datos en plano por el socket, lo que le hace es que tienes un protocolo para establecer una clave de cifrado dinámica, que todo lo que se manda se cifra y se desencripta. Entonces solo las personas que por eso los certificados se utilizan para generar esa clave de cifrado, de forma que cualquiera que escuche el socket no sea capaz de ver lo que está pasando por ahí en medio, ¿vale? O alguien que sea capaz de interceptar paquetes TCP/IP de la red no es capaz de verlo porque estarían cifrados, ¿vale? Bien. Además, aquí hay una cosa que me falta, que hay veces que se pone aquí 2 puntos, barra, y puedo poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, entre el final del servidor y la barra. ¿Sabéis lo que es eso? El puerto, efectivamente. Bien, cuando no pongo nada, por defecto, cada protocolo tiene un puerto por defecto. El puerto por defecto del HTTP, ¿cuál es? El 80. Si fuera HTTPS, 443. Si fuera FTP, 21. Si fuera SSH, bueno, ya, a ver cuándo falla. Nada, muy bien, vale, de puertos andáis bien, vale, perfecto. Vale, pues entonces yo pongo aquí esta URL y entonces lo que se hace, si yo pusiera esa URL, es establecer una conexión con la máquina donde está, que tiene la IP al que está asociada el nombre de dominio servidor.com, se resuelve la IP, se conecta al puerto, si no te dicen nada y es 80 y es el HTTP, se conecta al puerto 80 y en ese momento se establece una conexión de forma que el navegador le manda un mensaje en el protocolo. En este caso sería HTTP, con lo cual esto lo que significa que toda esta comunicación que va a haber entre cliente y entre el navegador y el servidor va a ser usando el protocolo HTTP, que viene de Hypertext Transfer Protocol. Es un protocolo que define las directivas para transmitir hipertexto. En concreto, cuando yo hago por defecto una petición en el navegador, se establece una comunicación HTTP y se le manda ¿qué directiva? Un GET. Se le dice GET, le manda un GET del recurso que sea, ¿vale? El barra, lo que sea, ¿vale? Del recurso. Entonces, llega al servidor esta petición, oye, dame el recurso tal. Entonces, en ese punto, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el caso de Easy? ¿Qué servidor, qué aplicación estaba escuchando en el puerto 80 y que actuaba de servidor? Apache, por ejemplo. Se utilizaba el Apache. Por cierto, los servidores que están escuchando en el puerto 80 y que son capaces de entender el protocolo HTTP, ¿cómo se llaman? ¿Servidores? O sea, espero que haya un clamor aquí diciendo servidor web, ¿vale? Todo el mundo dice en la calle, cualquiera que no sea informático dice servidor web, de manera informal. Vosotros que sois ingenieros informáticos tenéis que decir, o que seréis ingenieros informáticos, tenéis que decir, vale, un servidor que está escuchando en el puerto 80 y comprende el protocolo HTTP, de acuerdo, servidor web, pero tenéis que tener claro que eso, una cosa es lo mismo que la otra, ¿vale? Bien, entonces, este que es el Apache, que sería el que utilizábamos en Easy, ¿qué es lo que hacía? Pues detectaba que esto era un recurso del servidor y lo que hacía era
pues buscar en su disco duro, el disco duro de la máquina, buscar por el archivo el que está dentro de la carpeta path file HTML, lo recogía y lo mandaba de vuelta. Eso es lo que mandaba de vuelta un archivo que era HTML. Y llegaba al navegador y el navegador ya renderiza ese HTML y lo pone como tiene que ser, ¿vale? Eso es una comunicación HTTP normal. Pero claro, nosotros cuando queremos hacer cosas dinámicas, ¿vale? Como queríamos hacer en Easy, ¿qué utilizábamos para hacer cosas dinámicas? ¿Qué lenguaje utilizábamos para hacer cosas dinámicas? ¿Cómo? En el servidor. PHP. Efectivamente, nosotros aquí en Easy lo que hacíamos era que si alguien me pedía un PHP, ¿cuál era el cambio? Pues que llegaba, buscaba el archivo PHP y ahora detectaba que de pronto que eso no era un archivo HTML, no era un recurso estático, que era un recurso PHP. Entonces lo que teníamos dentro de Apache era el módulo de PHP. Y lo que hacía Apache es recoger ese archivo, dárselo a PHP, PHP lo interpretaba, ese archivo normalmente pues era un archivo que tenía HTML y en algunos puntos código en PHP, ¿no? Mezclado, y se ejecutaba y como resultado pues se generaba el HTML que se manda al cliente, ¿vale? Esto es lo que pasaba. En ese código dinámico, pues PHP pues, podría conectarse a una base de datos, por ejemplo, vosotros conectabais a una base de datos Oracle, pero al final se interpretaba y se generaba el HTML que se mandaba al cliente. Siempre recordar que eso es lo que estamos haciendo. Bien, bueno, pues, ¿cuál es el cambio que vamos a hacer nosotros aquí? Bueno, vamos a hacer algo parecido a esto, pero con una diferencia importante. La diferencia importante es que nosotros aquí, a ver si, nosotros en esta asignatura, los archivos que vamos a tener van a ser, nosotros no vamos a tener archivos que directamente el usuario va a acceder. Nosotros el usuario va a acceder a un path, ¿vale? Y nosotros en el disco duro lo que vamos a tener va a ser un archivo JavaScript. No vamos a tener un servidor web estándar como es Apache, sino lo que vamos a tener va a ser un intérprete de JavaScript directamente, el Node. Entonces, cuando nosotros ejecutemos el código lo que vamos a hacer va a ser arrancar un servidor que construimos nosotros. A ver, lo que vamos a hacer va a ser, a través de Node, instanciar un servidor que va a estar atento a ciertas rutas, a la ruta tal, y va a tener código asociado a cada ruta. De forma que cuando se accede a una ruta determinada, se ejecuta el código y se devuelve directamente lo que ese código diga. Si el código, por ejemplo, quiere acceder a una base de datos, pues accede a la base de datos. De hecho, nosotros vamos a utilizar Mongo. Entonces, la diferencia importante de esto es que nosotros lo que registramos son rutas, ¿vale? A diferencia de en PHP, que lo que hacíamos, el usuario directamente decía qué PHP quería que se ejecutara, nosotros no. Aquí en Node, tú vas a dar de alta rutas y dentro de esas rutas vas a decir qué códigos quieres que se ejecute cuando se llame una determinada ruta, ¿vale? Y además no vamos a usar un servidor, no vamos a integrarnos dentro de otro servidor como Apache ni nada. Nosotros vamos a construir un servidor web. Nosotros cuando ejecutemos Node lo que sea, se va a levantar un servidor nuestro que va a ser el que responda, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Claro, esto lo podríamos hacer todo a mano y ponernos a hacer el servidor web a mano en Node, que no es demasiado difícil tampoco, pero bueno, un poquito más tedioso.
Lo bueno es que existe un módulo, que es un módulo que se utiliza muchísimo, que es el módulo Express, que ya te da un esqueleto de servidor. Entonces nosotros vamos a utilizar una biblioteca, que es la biblioteca Express, que es la que nos va a dar ese esqueletito y nos va a permitir que el código sea muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplito en 5 minutitos. Vamos a ver cómo podemos construir un servidor web desde cero que responda a un determinado path, ¿vale? Bien, bueno, pues como siempre, lo primero que tenemos que hacer es, cada vez que queramos utilizar un nuevo módulo, ¿qué tenemos que hacer? npm install y el nombre del módulo, que es Express, ¿vale? Recordar $S y como siempre debéis de marcar que se almacene, ¿vale? --safe para que se guarde la dependencia en el package.json. Una vez que lo tengo, esto ya se me descarga los millones de paquetes de los que depende. Aparentemente no ha pasado nada, pero si abro el archivo de lo de node módulos, esto es gigantesco ahora mismo, ¿vale? Bien, ¿cómo lo podemos utilizar? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplito básico. Vamos a hacer un ejemplo que cuando llamemos a una determinada ruta devuelva una carita sonriente, por ejemplo, al navegador. Bueno, como todos los módulos tenemos que definir una variable, en este caso le voy a llamar express, que donde importo el módulo, donde instancio el módulo. Como os decía, los módulos pueden ser funciones como antes. Este módulo era una función directamente que tú invocabas. Express lo que te da es un generador de aplicaciones. Te da una clase, por así decirlo. Entonces yo tengo que generar una nueva, instanciarlo. Lo normal suele ser llamarle app. De esta manera lo que estoy haciendo es generar un nuevo esqueleto de servicio web, de servidor web. Por convención se suele llamar app, a mí no me gusta, creo que sería mejor llamarlo server, porque en realidad esto es un server de toda la vida, ¿vale? Pero voy a ponerle app porque la mayoría del código que veréis por ahí en código fuente de ejemplos de Express le suelen llamar app a este objeto, así que llamémosle app, ¿vale? Pero vamos, que app es un servidor web, ¿vale? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Pues yo le tengo que a app definirle, asociarle a la ruta que yo quiera, por ejemplo a la ruta barra, asociarle lo que quiero que se ejecute cuando llegue la ruta barra. ¿Y esto cómo lo hago? Pues tal como vimos el otro día con un callback. Este callback tiene dos parámetros. Un parámetro que me permite gestionar la petición y otro la respuesta. ¿Vale? Recordar que un callback no es más que un código que se va a ejecutar en un momento determinado. ¿Cuándo se va a ejecutar este código? Pues cuando se invoque, cuando alguien acceda al recurso barra. Cuando alguien intenta hacer una petición de un get a un recurso barra, se ejecutará esto. Este primer a mí os he puesto lo de function para que recordéis que esto no es más que una función, pasa como parámetro. Pero como no me gusta, esta es la sintaxis antigua, voy a poner la sintaxis nueva, que me gusta más, con el operador flechita y así os vais acostumbrando, que esto es lo mismo, ¿vale? Request, este parámetro que me pasa Express es un parámetro que me dice información sobre la petición. Aquí podría obtener información sobre desde qué IP me han escrito, si me han pasado parámetros, si me están mandando datos, pues, qué lenguaje acepta el que me está haciendo la petición, qué lenguaje el navegador, etc. Y en response es el objeto que yo utilizo para mandar la respuesta. En concreto, yo tengo dentro de response, tengo un método que es send, que es el que le puedo mandar yo lo que yo quiera. Pues en este caso le voy a mandar una carita sonriente. Además, para saber que me están llegando peticiones, voy a poner un mensajito de new request receive
Este log va a ser un log en el servidor que me va diciendo, oye, me están llegando peticiones para que lo sepa, ¿vale? Para que yo pueda ver algo. Bien, con esto casi estaría todo. Ahora, ¿qué me falta? Me falta poner a escuchar el servidor. Ahora mismo el servidor está configurado, pero no lo he levantado, no lo he puesto en funcionamiento que empieza a escuchar en un determinado puerto. ¿Qué le tengo que decir? Para eso lo único que tengo que hacer es usar app-listen y pasarle el puerto que yo quiera. Vamos a ponerle el puerto 8080 porque es el puerto que por defecto me deja abrir Cloud9. Yo eso lo sé. Si yo intentara poner el 80, me lo bloquearía, me diría Cloud9 que no puedo ponerme a escuchar en el puerto 80, solo puedo hacerlo en el puerto 8080, ¿vale? Por defecto, vamos a hacerlo así, guardo, con esto ya tengo un servidor web hecho, que va a devolver una carita sonriente cada vez que le intenten hacer una petición al barra. Bien, ¿cómo lo puedo arrancar? Pues si yo le hago así, igual que antes, npm start, se arranca, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque se ha quedado escuchando, está ahí esperando, ha hecho un listen. Claro, yo aquí es que no sé cómo puedo acceder al servidor. Como yo no me lo sé, voy a pararlo. No os recomiendo esta manera de lanzarlo. Hay otra manera de lanzarlo mejor, que es dándole aquí a run, ¿vale? A run index. Y lo bueno es que este sí que te dice en qué sitio está ejecutándose para yo poder acceder al servidor web que está funcionando. Aquí arriba os sale la URL donde está funcionando y os debe de salir ya al principio os sale una ventana naranja si es la primera vez que arrancáis, pero si le dais a Open the App ya sale como las caritas se están devolviendo y en la consola va saliendo el New Request Receive, ¿vale? Os dejo el código. Un par de cosillas, ¿vale? Un par de cosas. Aquí en el puerto, yo he puesto el puerto 8080 porque soy muy listo y sé que Cloud9 ese es el que me deja. Pero eso no es lo bueno, ¿vale? Lo suyo es definirse una variable y ahora esa variable hay una manera, la manera estándar con la que un servidor te dice en qué puerto te puedes conectar, a qué puerto puedes ponerte a escuchar, se utiliza el objeto process.env.port, ¿vale? Esto lo que está haciendo es coger y acceder a la variable de entorno que se llama port. Las variables de entorno son la forma en la que los servidores se quedan configurados para que tú puedas saber cuál es el puerto que me dejas abrir. Si queréis consultar qué vale eso, con el comando set en Unix te salen todas las variables de entornos que hay. Si lo filtras y dices quédate con todas aquellas que tengan port, pues aquí fijaros que te dice, mira, el puerto es el 8080, este es el que deberías de utilizar. Si mañana el servidor te lo quiere cambiar y ponerte el 325, pues con tal como he dejado el código, se adaptará en cada caso a lo que te diga el servidor. Si port vale 8080, pues vale 8080 ese. Ahora, esto, imaginaros que lo queréis ejecutar en un sitio que no está la variable de entorno, que esa variable de entorno no existe. Bueno, pues para tener los dos casos se pone así. ¿Esto cómo funciona? Pues si esto tiene valor, cógelo, y si no tiene valor, por defecto usa el 8080. Y así me vale, en el caso de que esté en la variable de entorno o en el caso de que no exista. Y ahora, la última cosita que os quería enseñar era que imaginaros que yo quisiera mostrar un mensaje cuando el servidor estuviera ya escuchando. Pues podríais pensar que lo suyo sería hacer algo así, ¿no? ¿No? De hecho, si yo lo ejecuto, si yo reinicio, fijaros que se rearranca y sale el mensajito, server ready. Aparentemente esto hace lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que muestra el mensaje cuando el servidor está escuchando. Pues no. Porque el listen
y esto es algo que tenemos que empezar a machacarnos en la cabeza en Node.js, es una función asíncrona. Es decir, el app listen llama a Express y le dice, oye, engánchate al puerto que yo te paso. Pero eso tarda un ratito, porque tiene que abrir el socket, tiene que hacer no sé cuánto, tarda, pongámosle unos cuantos milisegundos. Si esto fuera Java o PHP o la mayoría de lenguajes que hayáis utilizado, esto sería una función síncrona que se esperaría que todo que se haya enganchado y acto seguido imprimiría y entonces pasaría lo que estamos diciendo. Pero en JavaScript no, en Node.js todo esto pueden ser ejecuciones asíncronas. Entonces, lo que hace esto es lanza la orden a Express, que empieza a conectar el punto, pero inmediatamente lanza esto. Entonces hay varios milisegundos por ahí que tú ya has puesto este mensaje, pero el servidor todavía no está escuchando, porque puede tardar un ratito hasta que se conecte. ¿Cómo puedo asegurarme hacer algo cuando esté el servidor ya activo? Pues para eso tengo que utilizar un callback que paso como parámetro, que no tiene no se le pasa ningún parámetro, que es una función que se ejecuta cuando el servidor está listo de verdad. ¿Qué creéis que se va a ejecutar antes? ¿Qué va a aparecer antes en la consola? Cuando yo ejecute este código. ¿Va a aparecer server ready y después? Exacto. Que es bastante contraintuitivo. Si yo hago reinicio, fijaros. Porque esto es algo que se ejecuta de manera asíncrona. Esto se lanza, se ejecuta inmediatamente esto y ahora, al ratito, cuando ya está, se ejecuta lo que está aquí dentro. Esto es algo que tenemos que empezar a meternos en la cabeza, porque es importantísimo para no liarnos en JavaScript, en Node.js en particular. Pero lo bueno que tiene es que si nos acostumbramos a trabajar de esta manera, pensando en asíncrono, nuestro código puede paralelizarse muy bien y se pueden hacer muchas cosas en paralelo, no te quedas bloqueado y puedes seguir haciendo cosas sin tener que estar bloqueado esperando a la recepción de algo. Esto, por ejemplo, es muy interesante en términos de reducir la latencia de vuestro servidor. Node.js fue un éxito en los sistemas de mensajería instantánea. Por ejemplo, los primeros sistemas, por ejemplo, Hangout, Google Hangout y todos estos, estaban basados en Node.js porque al ser todo no bloqueante, es muy rápido, puedes devolver muy rápido, si está bien diseñado tu código, nada se bloquea y puedes tener un altísimo throughput. Puedes responder un montón de llamadas muy rápido porque no se bloquea nada. Pero hay que programarlo bien. Si no lo programas bien, pues puedes tener comportamiento que no es el que esperaba y depurarlo pues puede ser más complicado. Entonces, bueno, que sepáis que la asincronía la trabajaremos mucho en la asignatura y empezar ya a acostumbrar un poco a ese concepto de callback porque lo vamos a usar muchísimo. Bueno, con esto concluimos. Vamos a lo largo de esta semana, máximo el viernes por la mañana, tendréis ya tanto el vídeo como el checklist para el feedback del miércoles que viene. A partir de la semana que viene ya sí que empezamos con el ritmo normal de feedback los miércoles, laboratorio los jueves, feedback los miércoles, laboratorio los jueves. Entonces, este feedback que viene va a haber un pequeño test donde estarán todos los conceptos que hemos introducido hasta el momento y también se os pedirán varias cosas que tenéis que hacer individualmente, ¿vale? Para demostrar que sois capaces de aplicar lo que hemos visto aquí a vuestro trabajo, ¿vale? Bueno, pues nos vemos entonces el jueves. Bueno, el miércoles en el feedback y el jueves en el laboratorio.